Hola, ¿qué tal amigos de Automotriz en Video? Aquí estamos una noche más, Carlos. Buenas noches, Roy. Buenas noches, amigos. Qué bueno estar con ustedes aquí compartiendo otra vez en Automotriz en Video. Excelente. Bueno, hoy iniciamos una serie de capacitaciones que son los fundamentos para el éxito del técnico automotriz. Va a ser una serie de capacitaciones durante estas semanas y lo que tenemos es preparado un material para ustedes. Es un material que preparé para una presentación en México y en El Salvador y luego lo dimos en Guatemala también. No lo hemos lanzado en Automotriz en Video, pero está muy interesante y bueno, vamos a estar viendo también los comentarios en Facebook conforme vayamos pudiendo. Y sé que les va a servir muchísimo. Entonces, hoy tenemos la primera sesión y vamos a tenerla la próxima semana con un caso de diagnóstico también. ¿Qué tenemos para la otra Per- semana con un caso de diagnóstico? Bien, Roy. Pues para la otra semana vamos a tener un caso de diagnóstico que se basa en tener información técnica, por supuesto, tener equipo y por ahí un poquito de iniciativa para poder hacer las cosas. Y van a ver que está muy interesante porque la persona que le tocó este trabajo pues tuvo que pues afianzarse, tuvo que tener mucha paciencia, tuvo que trabajar muy duro para poderlo reparar y con la ayuda pues de nosotros pues él lo logró. Pero va a ser un caso muy bueno, es una sincronización que vamos a revisar, una sincronización, es un caso totalmente mecánico, pero que incorpora la electrónica. Entonces, si vamos a tener información técnica, vamos a tener los equipos para poderlo reparar y por supuesto, pues toda nuestra pues todo nuestro trabajo, ¿verdad? Que es lo más importante en esto. Va a estar muy divertido, van a ver que sí. Lo único que les voy a decir es que es una sincronización de algo mecánico, es una parte mecánica que hay que pues poner a punto, pero cómo llegamos a ponerla a punto, eso es lo más importante. Sí, pero lo importante es que este caso, aunque es mecánico, el diagnóstico fue con cosas electrónicas, fue con osciloscopio y se le llegó por medio electrónico. Entonces, por ahí no fue que solo una llave o un tester, no, se necesitó equipo electrónico y eso tiene un gran valor. Bueno, saludos a todos los que están en Facebook, por aquí a todos los amigos que nos están enviando mensajes, así es que saludos. Bueno, fundamentos del éxito para el técnico automotriz. Todos queremos tener éxito, todos queremos salir adelante en nuestros talleres y hoy tenemos esta capacitación. Como les digo, esta la presenté y es un trabajo de varios días de preparación que tuvimos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque se viene una revolución en el diagnóstico de los vehículos. Es decir, quizá no somos conscientes, pero viene una revolución en el diagnóstico y ya van a ver por qué. Primero empecemos un poquito recapitulando, Carlos. Allá, este es un Mercedes-Benz, bueno, Ujú. no Mercedes, en ese caso un Benz que lo hizo del Carlos año Benz. 1886. ¿Qué es lo interesante de este Benz? Que a pesar de que ya teníamos un vehículo de combustión interna en el 86, venía más o menos una trayectoria desde Joseph Lenoir en el 63, 1863. Nicolás Soto, ya los alemanes agarraron ese motor y lo perfeccionaron y ya se hizo oficial en 1876 el motor del ciclo de Otto y ya estaba este vehículo en el año 86, 1800. Sin embargo, hay algo muy interesante. En diciembre de 1893 se publica en un diario en Francia esta noticia. Dice así: la inventiva humana todavía no ha encontrado un proceso mecánico que pueda sustituir a los caballos como medio de propulsión de los vehículos. Viene la tecnología desarrollándose, pero la tecnología no se populariza o no se disemina, por decirlo así, y llega un momento clave, hay hitos como en la historia, en donde entonces podemos hay un punto de quiebre en donde se desarrolla y la tecnología que está toma fuerza. Y entonces veamos qué interesante.
Luego de que este periódico en 1893 publica una noticia de que todavía no se puede, todavía no hay tecnología que haya podido impedir o sustituir a los caballos, entonces se crea esta carrera en 1894, un año después, en donde se inscriben vehículos de todo tipo, vehículos de vapor, vehículos de gasolina, de electricidad, de aire comprimido. Y la idea es que obviamente el requisito tendría que ser que no fuera tirado por caballos y que pudieran cubrir estos 126 kilómetros. Y entonces, bueno, adivinen cuál fue el gran ganador. Adivinen cuál fue el gran ganador de esta carrera. Obviamente el vehículo de combustión interna. Y entonces pasamos de esta foto donde está esa cantidad de carruajes tirados por caballos. En cuestión de 30 años prácticamente no quedaba ningún carro tirado por caballos, sino que todos eran de combustión interna. Es decir, hubo un punto de quiebre en donde, a pesar de que ya estaba la tecnología, esta carrera puso al motor de combustión interna como el gran ganador y como el que tenía la nueva tecnología. ¿Qué pasó después de eso? Pues obviamente hubo una masificación, Ford tuvo mucho que ver en esto, de que la producción en serie se disparara y llegamos a finales del siglo XX con un problema de contaminación gravísimo, donde se producen varios millones de vehículos de combustión interna por año, eso sumado a todo lo que se va acumulando. Y entonces veamos aquí cómo tenemos. Esto es una foto de Ciudad de México, Carlos. ¿Estuviste por allá? No se ven ni los edificios. Entonces, bueno, a raíz de la contaminación, comentábamos que a raíz de la contaminación se da en California, especialmente, que sufrió muchos problemas, lo que es la Agencia para la Protección del Medio Ambiente. Luego le vino la EPA, que ya funcionaba a nivel federal, pero básicamente California fue pionero en esto. Y entonces empiezan a implementar sistemas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan carburadores? ¿Vos reparaste esos carburadores? Sí, muchas veces. ¿Cuántas veces cortaste mangueras de esas? Hacía trabajitos de... Bueno, en esto voy a dar mi punto de vista en esto. Pues, yo trabajé en la fábrica, bueno, en la agencia para Costa Rica de la concesionaria de Honda. Entonces Honda en aquel momento tenía todo un sistema de emisiones con estos carburadores y teníamos que repararlos, o sea, no se podían bloquear mangueras. Teníamos todas las informaciones para reparar la caja de control, que era donde venían todas las electroválvulas, y pues venían todas las mangueritas y pues hacíamos todas las reparaciones. Podíamos ver que era una válvula termostática, que es si era problemas de algún módulo que activa estas electroválvulas, o en algunas entradas de aire. Todo esto se revisó y se reparó muy bien. Después de ahí ver estos otros carburadores, pues sí les comento que hubo algún tipo de carburador como los que venían en los vehículos Hyundai, que daba muchísimo problemas y costó bastante. Después el Stromberg también, el famoso carburador Stromberg, que tenía como 7 ajustes. De hecho, los que les gusta leer un poco en la Mitchell van a encontrarse todos esos ajustecitos que en algún momento lo vuelven a uno pues loco, ¿verdad? Un dolor de cabeza. Sí. Alguna electroválvula que tenían un modulito con una electroválvula que era la famosa válvula de potencia. Entonces esta era activada por unos pulsos y funcionaba con el sensor de oxígeno. Entonces eran carburadores con sensor de oxígeno ya. Y mucha gente, pues cuando no pasaba los gases, se bloqueaban o soldaban la boquilla que tenía esa electroválvula, o perfectamente aterrizaban el componente y ya quedaba pues totalmente cerrado. Entonces el vehículo pasaba, pero cuando aceleraban perdía uno la aceleración, ¿verdad? Sería un vacío y después el vehículo pues aceleraba. Muchísimas cosas, recuerdo tantas cosas que tuvieron estos carburadores, los sistemas de
catalizador con aire secundario, ¿verdad? Había que inyectarles aire porque los catalizadores necesitan aire para poder funcionar. Algunos tenían una tubería de acceso al aire, otros pues tenían alguna bomba donde inyectaba aire al escape. Entonces mucha gente se valía de eso también para ponerlos directo y comenzar a bajar las emisiones por aire en el escape. De todo se podía pues hacer en ese momento. Pero sí, fue una época complicada cuando llegaron los carburadores estos con asistencia. Y en aquel momento, pues los carburadorcitos, siempre me recuerdo los Weber, que eran mis carburadores preferidos, los famosos carburadores Weber. Se podían poner a punto y uno podía ajustarlos a las especificaciones que usted quisiera, ¿verdad? Si quería pues, consumir mucha gasolina y jalar bien el vehículo, pues podía utilizar una serie de boquillas que uno podía corregir todas estas cosas. Solo podía dejar bastante económico. Pero sí se sentía en un vehículo el cambio cuando tenía el carburador original y pasara a un carburador Weber. Sí recuerdo siempre esos detallitos de la existencia de los carburadores. Sin embargo, recuerden que esto definitivamente jamás, ¿verdad? No podía bajar las emisiones a como se quiere. Toda una cátedra, Carlos, de carburadores. Y bueno, no solo eso, se implementaron un montón de sistemas, ¿verdad? Claro, Sistemas. hay una, la Universidad de Toyota tiene todo un libro de todas las electroválvulas que hay, válvulas termostáticas, para qué sirven el jack o el compensador de altura, todo este tipo de válvulas que en algún momento hacen que el carburador tratara de funcionar, ¿verdad? Pero nunca se le llegó al punto. Ahí está el sistema de aire secundario del que estabas hablando. Sistema de Y aire bueno, secundario. otros sistemas que se empezaron a agregar como las válvulas PCV, todo con el fin de reducir la contaminación. El objetivo de todo esto era bajar emisiones, empezar a hacer del motor un sistema mucho más limpio, ¿verdad? Pero todo esto es ya material que ustedes conocen, simplemente es un repaso, un Claro recuento, que sí, recordando un ¿verdad? poquito la sonda lambda, ¿verdad? Que fue lo que revolucionó. Yo creo que la parte de la gasolina como inyección no fue tan relevante como cuando entró a funcionar la sonda lambda. Porque si recordamos, por ejemplo, si vemos un vehículo, por ejemplo, una Cherokee con motor 4000 y vemos que tiene 6 inyectores y esos se activan todos juntos, es una inyección simultánea. Entonces es un carburador electrónico, básicamente, o que digamos que es una inyección ahí que tiene multipuntos, ¿verdad? Porque tienen todos los inyectores. La activación de esos inyectores es simultánea, o sea, todos se activan. Entonces, hay un solo driver para que se activen todos. Y he visto motores de 8 cilindros con una sola activación. Entonces, eran carburadores electrónicos. Sí se bajó muchísimo la contaminación, pero a la entrada de la sonda lambda, esto sí cambió totalmente. Recuerdo el Volvo fue el primer vehículo que comenzó a traer inyección electrónica con sonda lambda. Interesante porque a partir de ahí se comienza una revolución. Ya ahora sí, un módulo de control logra en lazo cerrado poder hacer una corrección de mezcla. Sin embargo, Carlos, nada de esto logró, obviamente había un propósito y en el año 90, tal como vemos acá, la Agencia de Protección al Medio Ambiente saca una norma diciendo, señores, hasta aquí, en el 90 emiten una norma y le dice, bueno, señores, de aquí a 8 años, el 2% de los vehículos que se vendan en California tienen que ser cero emisiones, ya no con poquitas, ya no reducidas, ya no con, como decís, con sonda lambda, que ayudó muchísimo. Para el 2001, un 5% de los vehículos que estén circulando nuevos, y para el 2003 un 10%. Y entonces aquí la Agencia de Protección al Ambiente se pone una flor en el ojal y les dice, señores, hasta aquí llegamos con estos vehículos contaminantes. Vamos a incluir un porcentaje que tiene que ser respetado. Y entonces
se produce esta maravilla en el año 96. En el año 96 se produce esta maravilla que es el EV1. Yo quisiera que Carlos nos hablara un poquito de este carro, el EV1. Esto es una belleza. El EV1, el interesante concepto, ¿verdad? El de General Motors. Todo su desarrollo y todo, si lo vemos, el vehículo es totalmente futurista. De hecho, digamos, hasta el tren trasero era totalmente junto, era muy simpático el vehículo. El sistema de carga, bueno, era toda una batería, ¿verdad? El piso del vehículo era una batería y el sistema de carga era también muy optimizado. Tenía una especie de pues, transformador separado, ¿verdad? Una parte teníamos el primario, el otro lado el secundario. Entonces, pues lo conectamos en la casa y lo bajábamos el componente y él empezaba a cargar por inducción. Entonces, casi que era un plug la carga, era muy... A la gente le gustó mucho. Le gustó mucho porque traía muchísima tecnología. Y pues ya Roy les va a hablar un poquito más. La gente pues en California lo amaba este vehículo. De hecho, ahí cuando comente Roy lo que pasó, pues mucha gente estuvo en contra de todo, pero lo amaban. Este vehículo no querían que se los quitaran, la gente no quería que le quitaran este vehículo. Además un poquito el interior era muy, como decís Carlos, muy futurista, es decir, y muchos de nosotros quizá no conocemos de esto. Esto hace 22 años usando un auto, es decir, un auto con 225 kilómetros de autonomía que se cargaba más o menos en 3 horas. Es decir, era una maravilla. CD, en ese tiempo decir que un vehículo tenía CD, era impresionante. Tenía frenos antibloqueo, frenos regenerativos, sensor de TPMS en ese tiempo, hace 22 años. Apertura de puertas y encendido por proximidad. Era chasis de aluminio. Chasis de aluminio. Siempre pues con sus pros y sus contras, ¿verdad? Muchas veces lo que se habló de este vehículo en algún momento fue que el desarrollo de la batería todavía no estaba preparado para él. Pero ahorita Roy nos va a hablar un poquito de lo que pasa con este vehículo. Había como unas 500 estaciones de recarga, se pusieron gratis en California. Y bueno, la sorpresa es que el auto termina así. Por presión, lo triste es que por presión de las petroleras en contubernio con los fabricantes de vehículos, este vehículo prácticamente no les servía, y ahora vamos a ver por qué, más adelante vamos a ver por qué, no les servía a los fabricantes de vehículos a pesar de que la norma había sido dictada y como decís, la gente no quería entregarlos. Muchos se los tuvieron que llevar con la policía. Lo que hicieron fue que no los vendieron, sino que hicieron como un leasing, una especie de alquiler donde el vehículo no era propiedad de las personas, sino que era propiedad de la compañía. Entonces les rentaban, por decir así, el vehículo. La gente estaba encantada, la gente decía, bueno, no, dígame cuánto vale, yo lo quiero comprar. Se organizaron marchas, se organizaron protestas, pero al final, por una cuestión de interés económico para las compañías, como digo, petroleras y en conjunto con los fabricantes de vehículos, este vehículo, esta maravilla fue retirado. O sea, imagínate, Carlos, cuánto hubiera avanzado el vehículo eléctrico si ya los esfuerzos de investigación y desarrollo hubieran empezado en el año 96 o en el año 90, que fue cuando se dictó la norma. ¿Cuánto habríamos avanzado desde entonces? Tendríamos quizá la mitad de la flotilla o un 75% de la flotilla ya sería de vehículos eléctricos. Pero bueno. Claro, y en esa famosa carrera que vos comentaste también, entró el vehículo de combustión, pero ahí no se comentó algo, habían vehículos eléctricos. Había vehículos eléctricos. 1894 ya había vehículos eléctricos. Taxis eléctricos también en Nueva York y en otras ciudades importantes. Si le hubiéramos hecho un desarrollo a la batería, por ejemplo, nosotros sabemos que los trenes son eléctricos y los motores de los trenes son eléctricos. Entonces su sistema de baterías también pues tiene su desarrollo. También hubieran seguido implementando eso hacia los vehículos, ¿verdad? Y hubieran tratado
pues, hacer una batería que en este momento ya estuviera totalmente desarrollada. Lastimosamente no ha pasado eso. Yo les recomiendo este documental, ¿Quién mató al coche eléctrico? Búsquenlo ahí en YouTube. Esta es más o menos ¿Quién mató al coche eléctrico? Un documental de 1 hora y cuarto. Vale la pena para uno darse cuenta de los intereses y en manos de quién estamos, y que definitivamente vale la pena hacer un cambio. Vale la pena dar la fuerza ahora que viene la oportunidad. Bueno, al final suavizamos la norma, ¿verdad? Al final se suavizó la norma. Por ahí tuvo mucho que ver un presidente de los Estados Unidos y todo eso. Bueno, ya no cero emisiones. Yo no quería decir nombres. El dueño de todos los pozos petroleros. Buenísimo. Sí, saludos a todos los amigos que están aquí. Don Eric Tacán desde Guatemala, Luis Enrique Morales, Hernández Morales, Edwin Balbuena, gusto saludarte, Edwin. Katia Fernández, William Alfaro Medina, Diego Aguirre. Ahorita sigo con los saludos. Bueno, suavizaron la norma y entonces, bueno, vino toda una serie de evolución ya y un cambio hacia los híbridos. En mi opinión, muy personal, es una solución que no... Es una solución a medio camino, pero es algo muy personal, muy particular. Yo sé que los híbridos han tenido un aporte muy importante, pero sí considero que los híbridos fueron un parche para poder extender el vehículo de combustión interna unos años más. Y ahorita vamos a ver por qué es que a las compañías les interesa mantener el vehículo de combustión interna. A las compañías no les interesa el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Para nada, bueno. El concepto del híbrido es pero muy bueno a nosotros que nos apasiona la electrónica y nos apasiona la mecánica y que nos gusta estar en esto. El híbrido es lo más bonito de todo esto, porque combinar estas dos energías y unirlas para que salga la potencia por un eje es impresionante. Cómo tiene que el motor de combustión interna trabajar junto con los dos motores eléctricos. Eso es una obra de ingeniería. El motor eléctrico es pero muy sencillo. Pero combinarlo con un motor de combustión y poder que esto haga el movimiento es toda una obra de ingeniería. Si nosotros nos quedamos trabajando viendo híbridos, nos vamos a enamorar de los híbridos porque nos gusta mucho esta parte. Pero como dice Don Roy ahorita, es una pomada canaria, es como tratar de tapar algo para una de dos, o no dejar que algo pase. Sin embargo, es como un arma de doble filo, ¿verdad? En el momento que sale en el EV1, se da cuenta la gente que sí se puede hacer un vehículo eléctrico. Entonces, por ahí, lastimosamente, solo se hizo ahí en California y vean el poder de la gente para transmitir información que nos llegó esa información en aquel momento. Pero sí se puede hacer un vehículo eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue poniendo el motor de combustión para decir, bueno, como no tenemos la autonomía de la batería, vamos a tener que seguir utilizando la combustión para que ese vehículo nos llegue a donde tiene que llegar. Y eso es lo que nos tienen ahorita en este momento para pues, decirnos que los vehículos híbridos son como lo mejor. Y no solo híbridos, también El hidrógeno. Hidrógeno o pila de combustible. ¿Quieres hacer algún comentario? Porque este es un concepto interesante, Carlos. Yo tengo mis dudas por la infraestructura que se necesita para desarrollar un sistema de hidrógeno. Primero la producción, almacenamiento, distribución y los centros de abastecimiento. O sea, tiene que pasar lo que pasó con el combustible gasolina. En cambio, el vehículo eléctrico, todo el mundo puede cargarlo en la casa. Ya la infraestructura, ya la red eléctrica está. Entonces, por eso, pero es una opción interesante. No sé si quieres comentar algo del vehículo de hidrógeno con pila de combustible. Sí, el problema de lo que se ha visto y lo que hemos en algún momento estudiado es que el hidrógeno, para producirlo, se requiere de energía. Y esa energía, si no es una energía limpia para producir el hidrógeno, vamos a tener que seguir quemando algo para producirlo, y ese algo va a ser petróleo. Entonces no es lógico
quemar algo para producir el hidrógeno y después quemar el hidrógeno. Entonces eso no es como lo mejor. Si vivimos en un país donde sí pudiéramos tener paneles solares, eólicas, hidráulicas, y ahí sí pudiéramos producir hidrógeno, pues ahí sí sería sería genial, sería ideal. No sé si han visto el funcionamiento de esta pila de hidrógeno, pero eso es lo mejor que existe. O sea, es una batería que funciona con oxígeno, con el aire ambiental y con el hidrógeno. Entonces imagínense que tenemos una batería donde le entra por un lado el hidrógeno, por el otro lado tenemos oxígeno, hay un separador, ese separador pasa una parte del hidrógeno por un lado, pero se quedan los electrones y los electrones tratan de buscar por dónde salir, salen por el cable eléctrico, hacen el cambio, pues ahí ya se produce la energía, cuando llegan al otro lado se combinan con el aire y producen agua. Entonces, esto sería pues... Una genialidad en realidad. Una genialidad si no fuera, como te digo, por la otra parte, la generación, la distribución, la infraestructura que se requiere. Claro. Se habla un poquito también del peligro del almacenamiento y todo esto. Igual el gas natural es peligroso, igual el gas LP también es muy peligroso, igual que el combustible también. Siempre hay algún riesgo porque son pues, agentes, ¿verdad? Para hacer combustión. No me refiero es más por la infraestructura que hay que crear, ¿verdad? Por la presión y todo eso. Bueno, aquí hay algunas muestras de vehículos ahorita que son de hidrógeno. Ahí pueden ustedes ver algunas muestras. Ahora, ¿por qué este motor está cayendo de espaldas muerto ya prácticamente? Son los últimos años que le queda. Y aquí hay un riesgo súper interesante. O sea, aquí hay un riesgo y hay una amenaza para nosotros como técnicos. Y es lo que hacia allá queremos llegar, Carlos y yo, con esta presentación. ¿Por qué yo tengo que tener cuidado ahora que viene el vehículo eléctrico? Y eso es a lo que vamos. Porque al igual que en 1894, cuando estaba la tecnología desde hace prácticamente 30 años, ya Lenoir había trabajado el motor y Otto y Benz y todos, pero no se había desarrollado el motor hasta que hay un punto donde se crea una conciencia de que la tecnología ya está y se empieza a popularizar. Y creo yo, Carlos, que estamos en un momento como este. Este hombre, ahí quisiera saber cuántos de ustedes conocen a esta persona y que nos pongan ahí en la transmisión quiénes conocen a este caballero. Porque para mí, tal como lo vimos con el EV1, ya estaba la tecnología, Carlos. Ya la tecnología estaba. Pero llega alguien que le pone, por decir así, el cascabel al gato, como decimos, y dice, mire, es que esto es lo que tenemos que hacer, como esa carrera en Francia que dijo, miren, este motor funciona, este motor es bueno y le va a ganar a todos estos, por lo menos en cuanto a facilidad, ¿verdad? Este caballero vino y le puso el cascabel al gato. Y para mí, con el Tesla Roadster, con el Tesla X, con el Tesla S, él tiene toda una estrategia de ir desde gama alta hasta bajar en la gama, ¿verdad? El Tesla 3, que está, bueno, son los retos de producción que tiene ahora. Pero para mí fue el que le quitó el tapón, Carlos. Este hombre le quita el tapón y les dice, señores, olvidémonos, esto funciona. Esto funciona y vean ustedes las cifras ahí de producción de vehículos eléctricos, esto es una proyección y obviamente podríamos hacerla hasta el 2040 donde vemos que prácticamente la mitad de los autos producidos al 2040, si siguiéramos esa proyección van a ser eléctricos. Entonces para mí, ¿qué es el legado que deja Tesla? No es necesariamente el vehículo, que sí está muy bien, la tecnología y todo, pero es haberle quitado el tapón, es haberle quitado los ojos. Es lo que hizo esta carrera en Francia, de decirle, señores, aquí hay algo que se puede usar y puede cambiar y puede revolucionar. Y esta es la segunda revolución de la que yo creo que estamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto nos tiene que afectar a nosotros? ¿O nos va a afectar? Porque va a haber una reducción del mantenimiento
de entre el 80 y el 90% de las piezas. Es decir, todo lo que está ahí prácticamente ya no va a existir en un motor eléctrico. Y claro, cuando nos ponemos a ver todas estas piezas, uno dice qué interesante, ¿verdad? Todo lo que me costó tanto en algún momento ver, reparar, desde lo que es un motor hasta componentes de suspensión. Y pues aquí Roy está en todo, pero en todo el acierto. Todo eso tiene que desaparecer. Un motor ya de combustión no va a estar ahí. Y entonces a veces nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué tiene un vehículo eléctrico? En vez de decir, bueno, hey, sabemos que un vehículo tiene motor, tiene esto, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tiene un vehículo eléctrico? Porque un vehículo de combustión ya nosotros sabemos qué es lo que tiene, pero un vehículo eléctrico, ¿qué tiene? Porque parece que no tiene nada, y parece que así va a ser, va a estar muy bajo. Yo siempre he comentado, lo he comentado con Roy, lo he comentado con Federico, ahora se va a requerir mucho de tecnología, apps, técnico que se maneje en computadoras y todas estas cosas, va a tener mucha, pero mucha apertura en esto. Precisamente este video a mí me impactó, yo lo conocí hace como un par de años este video y yo dije, impresionante, y es lo que nos abre los ojos y quisiera compartirlo con ustedes porque en realidad es un video que resume la esencia. Vamos a verlo, está en inglés, pero después lo vamos a hacer un resumen, es un video de 1 minuto. Pero pónganle atención y les voy a introducir así, dice, tal vez la mejor parte del Nissan Leaf, dice, es todas las partes que no tiene y empieza a enumerar todas las partes que no existen en un vehículo eléctrico. Vamos con el video para que ustedes puedan apreciarlo. Maybe the best part of the Nissan Leaf is all the parts it doesn't have. The spark plug, the gas cap, the oil filter, the transmission, the internal combustion engine, the connecting rods, the head, the engine block, the manifold, the valve springs, the camshafts, the fuel line, the oil pan, the oil dipstick, the crankshaft. The 100% electric Nissan Leaf. Bueno, muy bien. Básicamente lo que el video nos abre los ojos, bueno, no sé si se cortó ahí un poquito o algo, pero la idea es que ya todas esas piezas ya no van a existir. Es decir, lo que vemos en un vehículo eléctrico es esto, Carlos. Ya no hay casquillos, tornillos, tapas de bancada, tapas de biela. Por ahí dicen limpieza, va a haber mucha limpieza también. Va a haber mucha limpieza, exactamente. Eso es un carro eléctrico, baterías, inversor y un motor. Eso, entonces, ¿qué quiere? O sea, ¿cómo nos afecta esta segunda revolución? ¿Cómo nos afecta? En que vamos a tener o no vamos a tener ni esto, carburadores con emisiones, ni sistemas EGR, y todos estos sistemas generan trabajo de mantenimiento. O sea, este trabajo ya no va a estar el sistema de secundario. Todos estos sistemas van a desaparecer de los vehículos. Por lo menos no existen en un vehículo eléctrico. No más cambios de aceite. No más cambios de aceite. Bujías. No más cambio de, no más tune-up, no más calibre de válvulas. Entonces, la pregunta es, bueno, si va a haber una reducción del 90% en el mantenimiento del vehículo, aquí hay algo que necesitamos nosotros, ¿qué hacer? La pregunta es, bueno, ¿qué hacer? Y yo creo que los grandes retos se resuelven precisamente con innovación y con transformación. Cuando yo vi, bueno, esta es una filmina muy interesante, dice Gillette, King Gillette, dejaremos de fabricar maquinillas cuando ya no las podamos hacer mejor. Y vean que sale una y otra y otra, y ellos siguen en innovación y en fabricación. Carlos, cuando yo vi esta foto para mí dice mucho. Claro.
Esta foto para mí dice mucho, es decir, porque... Hay que irse preparando para el cambio. Oh, ahí está. Ahí está. De alguna forma u otra tenemos que prepararnos. Una petrolera como Shell, que ya está instalando puntos de recarga en sus estaciones. Eso nos habla de algo. Eso nos habla de que si no puedes vencerlos, úneteles. Y esta vez no van a poder pelear. Esta vez está el internet, Carlos. En el EV1 eso hubiera sido un escándalo mundial, pero no había internet. No hay internet. No había internet o estaba muy incipiente, no habían redes sociales. Ahora ya lo que haga Elon Musk no lo han podido esconder. Y entonces por eso es que los demás han tenido que alinearse. No porque quieran. Claro. No porque les convenga, sino porque ya... los intereses no pueden quedar como ocultos como en el caso del EV1. También tenemos, pues todo lo que nos llega es de Estados Unidos y bueno, ahora que Elon Musk hizo eso, pues buenísimo, pero yo he seguido mucho, digamos, trabajos en Alemania hay camiones que ya vienen con baterías y tienen paquetes de batería que se quitan y se ponen, entonces si se descarga el paquete, nada más quitan el paquete, ponen otro paquete y el camión sigue. Y ahí Elon Musk ya hizo un camión eléctrico y todo, pero hay países, por ejemplo China tiene el desarrollo de los vehículos eléctricos, ya en China hay casi que todo es eléctrico y no sabemos nada qué es lo que está haciendo China. No nos llegan noticias de qué está haciendo con las baterías, de que cómo las está reciclando, qué está pasando con la contaminación de las baterías, donde hay muchísimos, pero muchísimos vehículos eléctricos ya. Entonces, ojalá que en algún momento, bueno, China también es un poco complicado con las redes sociales, ¿verdad? Que no permite mucho sí. No sabemos qué está pasando, pero de hecho es el primer productor de vehículos eléctricos ya a nivel mundial. Así. Y con solo el consumo que ellos tienen, ya los hace estar en el arriba, ¿verdad? En la vanguardia. Entonces hay que ver qué está haciendo China con eso. Ahí todavía nos falta todavía investigar un poco más. Con solo el consumo interno, ¿verdad? Vean esta transformación. McDonald's está ya poniendo M's azules y verdes. ¿Qué significa? Bueno, que hay un punto de recarga. Entonces hay una transformación que está pasando. Ahora la pregunta es, y quizá lo que nos estamos preguntando, ¿cómo podemos afrontar estos cambios? ¿Cómo como técnicos podemos desarrollar o irnos preparando para lo que viene? Y aquí yo quisiera compartir, Carlos, algunos elementos que en mi opinión van a ser indispensables, no importa lo que pase, no importa si vienen eléctricos o vehículos voladores o todo, aquí hay cosas que no van a cambiar. Y eso quería compartir hoy y dejarles este mensaje y este reto. Primero, la computación. Creo que la mayoría nos están viendo por internet. Es decir, hace 20 años esto no existía, transmisiones en vivo. Ahora desde el celular uno puede filmarse, transmitir lo que está haciendo, ponerlo en redes sociales. Es decir, la computación es algo que vino para quedarse. Mientras nos instalen chip ahí donde podamos hacer telepatía o cosas así, vamos a tener estos aparatos, vamos a tener teléfonos, vamos a tener computadoras. Y solo quiero darles algunos ejemplos de cómo estamos usando la computación en el diagnóstico automotriz. Software originales de fábrica para usar con interfaces. Programación J2534. Es indispensable, tengo que usar la computadora, no se puede hacer de otra forma, no se puede hacer con el teléfono. Tal vez si nos volvemos un poquito aquí al J2534, ya nos están diciendo que nos metamos en esto. O sea, desde ahora se nos está dando un aviso. El que trabaje por J2534 y comience a llenarse de información del fabricante, comience a tener una interacción con el fabricante y su sitio web, muy posible, y así se los voy a decir, muy posiblemente cuando llegue un vehículo eléctrico a nuestro taller, vamos a poner alguna interfase y posiblemente fábrica lo va a chequear y nos va a decir qué es lo que tiene malo, y ahí nosotros vamos a intervenir. Así puede ser el diagnóstico futurista a través de alguna interfase de estas. Entonces ya nosotros tenemos que ir trabajando en esto. Si queremos ver estos vehículos, vamos a tener que trabajar duro con esto.
Cosas que, bueno, vos has hecho muchos videos de diagnóstico usando lectores, programadores de memoria, todos funcionan con una computadora. Eso no hay manera de hacerlo de otra forma. Claro que sí. Siempre está la ingeniería inversa, ¿verdad? Recordemos que en algún momento podemos tener acceso a la fábrica, pero miren lo que pasa ahora con los vehículos que no son, bueno, nosotros que estamos en países latinoamericanos que muchas veces no podemos ni pagar a General Motors, no le podemos pagar porque ellos identifican que no estamos pagando en Estados Unidos y no nos dan el acceso a la página. Entonces en algún momento va a haber que hacer ingeniería inversa, como se hace con todos estos elementos, ¿verdad? Estos programadores. Aquí viene otro nicho también, entonces vamos a tener que desarrollar todo lo que sea llaves, todo lo que sea reprogramación de módulos o codificación de módulos o instalación de módulos. Posiblemente lo vamos a tener que realizar con alguna ingeniería inversa y con este tipo de herramientas que también desde ahora ya se nos está diciendo: usen esto, aprendan a usar esto, porque ahí está. Programadores de llaves, máquinas virtuales. Recuerdo hace unos años cuando estábamos apenas gateando en esto, y ahora es prácticamente el pan nuestro, sobre todo vos que le has dado mucho a ese tema, ¿verdad, Carlos? Y bueno, la primera clave, computación, no descuidar la computación. La segunda clave es trabajar en mejorar mi negocio, y aquí quiero algunos tips, Carlos, que considero importantes y que no debemos descuidar. O sea, esto no va a cambiar, esto no importa que varíe la tecnología, esto no va a cambiar, y quiero darles unas claves. ¿Cómo mejorar el negocio? Bueno, para el diagnóstico, obtener la información del cliente, qué pasó, cuándo pasó, en qué momento, bajo qué condiciones del vehículo. El cliente es una biblioteca de información de la que muchas veces no la aprovechamos, muchas veces no logramos valernos de ese recurso. Entonces es bien importante. ¿Sí? Perdona. Y tal vez me disculpan los médicos de hoy en día. Ajá. Pero el médico de hace unos 10 años atrás era el médico del diagnóstico. El que te abre la boca, te mete saca la lengua, revisa, no, este está mal de las amígdalas. El que te dice, bueno, te vamos a escuchar el corazón, vamos a respire. Todo esto ya se perdió. Cuando uno va al hospital ahora le dicen, bueno, mándele examen de sangre, esto y el otro, y cuando venga toda la parte de laboratorio lo vemos. Eso posiblemente en ese trayecto alguien se puede morir porque no le están haciendo un diagnóstico. Entonces cuando una persona llega a nuestro taller, ese debe ser nuestro diagnóstico diferencial. Nosotros tenemos que agarrar a este señor y empezar a preguntarle todo, absolutamente todo lo que está pasando con el vehículo. Porque si empezamos a meter ya el escáner y el osciloscopio y esto y el otro, posiblemente dejamos un detallito que era tan sencillo y se podía reparar fácilmente. Y eso es obtener la información del cliente, o esta segunda, una inspección visual también. Es súper importante que nosotros hagamos una inspección visual. Muchos fallos se detectan con solo detenerse un momento, tener un poquito de malicia, de curiosidad de ver, mira, aquí hay un cable rozando, aquí hay un cablecito suelto, aquí hay una faja aquí hay una manguera de radiador que está a punto de romperse, ¿por qué no? ¿Cuántas veces vemos una manguera de radiador rozando que está ya a punto de romperse y podemos evitarle hasta un overhaul a un cliente? ¿Verdad? Ahí estás vos, Carlos, leyendo códigos de diagnóstico. No puedo recordar la cantidad de veces que nos han preguntado sobre fallos en un vehículo y le decimos, bueno, ¿y qué códigos tiene? No lo he conectado al escáner. ¿Sería ese el primer paso? Bueno, primero viene todo esto que estamos, bueno, es que depende de la falla, ¿verdad? Vamos a ver qué falla tenemos, vamos a focalizar algún problema. Si es un problema de red de comunicación, vemos primero los diagramas eléctricos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, preguntamos al cliente qué sucedió. Podemos ya conectar el escáner y ver con quién se comunica, con quién no se comunica, y ver con el diagrama eléctrico a ver cuáles son los módulos que interactúan en esa red, y ahí podemos irlo haciendo. Pero definitivamente, si yo escucho una persona que dice, tengo un problema con el motor, me falla y cuando acelero no me da la potencia que quiero o me brinca el motor, y uno lo primero que le dice es, ¿qué código tiene? Claro.
cómo están los ajustes de combustible, O está la luz encendida o no. cómo está la presión atmosférica, cómo está la presión barométrica, cómo está la presión en el múltiple de admisión, que eso es una presión absoluta. Y todos estos conceptos, pues, hay que mantenerlos, hay que manejarlos. Entonces siempre es bueno, o es importantísimo esta parte, el diagnóstico, leer códigos de diagnóstico. Consultar la información técnica. Yo creo que vamos a hablar la próxima semana sobre esto, de manera que no quiero ahondar, pero es súper importante. Ya no se puede diagnosticar vehículos si no tenemos la información técnica. El análisis de la información. Carlos, ¿cuántas veces has resuelto un problema con solo ponerse a meditar como este muchacho o como este otro mecánico que está acá? Decir, bueno, ok, si tengo esto, si esta línea llega acá, si esta red es de este tipo. Ok, no hacer un diagnóstico a la loca, sino hacer un análisis de la información. Y usar un orden lógico. Si tengo un vehículo como este, yo no puedo empezar a la loca. Necesito, bueno, ¿cuál es la prioridad? Necesito levantar ese vehículo, que por lo menos tener las señales del motor, poder arrancarlo. Entonces, eso es lo primero. No voy a empezar por la unidad de control del sunroof si todavía no enciende. Entonces llevar un orden lógico en las prioridades, como las prioridades. Primero yo compro la comida en la casa, después pago la luz y después si me queda, entonces ya compramos zapatos o lo que sea extra, ¿cierto? Después medir bien desde la primera vez. Voy a avanzar un poquito más, un poquito rápido para... Mida 10 veces, corte una. Mida 10 veces, corte una. Medir bien desde la primera vez. Es decir, las mediciones son súper importantes, pero hacerlas pausados, hacerlas tranquilo, con calma, viendo lo que estamos haciendo. No hacerlo a la loca, porque al final perdemos más tiempo. Se pierde más tiempo. Yo considero que es bueno tener un cuaderno de apuntes, una Biblia, y ahora puede ser en el celular, puede ser en la computadora, hay muchos programas ya que pueden llevar notas, pero es importante irnos haciendo nuestra Biblia ahí de notas. Ahora es muy fácil, por ejemplo, documentar los casos, tomarle fotos a los casos, inclusive para delante del cliente, para mostrarle, hacerle un reporte, qué se le hizo, cómo estaba, cuando se limpió, cómo se armó, porque el cliente es bueno que él vea si una pieza se desarmó, se limpió, se restauró. Entonces él lo que va a ver es el carro igual, pero si yo le muestro todo el proceso, entonces eso nos va a ayudar a tener una mayor credibilidad y poder cobrar mejor también, mantener el orden. Creo que es súper importante. La parte de inglés, creo que esto no va a cambiar y afortunadamente, vean qué interesante, ya hay muchas aplicaciones. Lo importante es que no le tengamos miedo, la cuestión es una cuestión de actitud, y afortunadamente tenemos una serie de aplicaciones ahora que nos ayudan en todo este proceso. Entonces, creo que las apps tenemos que valernos de eso. Ya los traductores pueden traducir en caliente prácticamente. Estuvimos haciendo unas pruebas, hicimos una sesión automotriz en video de lo que es cómo diagnosticar en inglés sin saber inglés. Inclusive el traductor aquí en esta camarita, vean lo que pasa cuando ya uno le pone la cámara al traductor de Google. Es muy interesante porque en este video vamos a ver ya cómo trabaja y cómo los traductores están facilitando. Así es que no le tengamos miedo al inglés. Vamos a ver este video que nos enseña ya lo que están haciendo las aplicaciones que cada uno de nosotros tiene en el teléfono. Esto lo hace el Google Translator. Entonces vean qué interesante. Vamos al video.
Sí, aquí lo estoy viendo. Bueno, muy bien. Y como último, ya vieron qué interesante cómo la aplicación esta nos ayuda. Y como último, esto es un mensaje que quiero dejarles. Es decir, no es solo saber, no es solo hacer. Necesitamos ser también. Necesitamos trabajar en nosotros mismos para poder seguir adelante y para poder dar un buen servicio. Y sobre todo para poder seguir creciendo, no solamente en la parte técnica, sino también como personas. Cada día nos ejercita, hay retos que nos ejercitan la paciencia, que nos ejercitan otras cualidades que no necesariamente son técnicas. Y aquí quiero tocar algunas y quiero recordar una frase de mi abuelo Floro Martínez que decía, si la gente supiera el negocio que es ser honrado, si la gente supiera el negocio que es ser honrado, entonces son cosas que en realidad vale la pena recordar, en realidad vale la pena no olvidar que no todo es técnico, no todo son diagramas, no todo son, sino que necesitamos disciplina en esta carrera, necesitamos disciplina, necesitamos tener, esta me gustó, dice, todo el mundo odia la palabra disciplina, pero anhela los resultados que proporciona. Es decir, la disciplina paga bien, paga bien. El cultivar hábitos de estudio, que ustedes cultiven hábitos de estudio. Recuerdo han visto los testimonios de las personas que han estado dando testimonio de Automotriz en Video y cómo los ha ayudado. Y parte de lo que hemos visto es disciplina. Hay un video de Jainer Oramás, de un chico del DF, y definitivamente este es un ejemplo de disciplina, de lo que puede hacer una persona. Él en 6 meses se estudió el sitio completo de Automotriz en Video. Entonces, en 6 meses tenía el sitio completamente de cabo a rabo, como decimos popularmente en Latinoamérica. Luego necesitamos saber a dónde vamos, cuál es nuestra visión, es decir, qué queremos lograr con el taller, hacia dónde vamos. Necesitamos tener eso claro. Y necesitamos mayordomía, es decir, ser buenos administradores en todo sentido, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en el balance con nuestra familia, en nuestro taller. Entonces son cosas que no son cosas técnicas, pero son cosas importantes y son cosas vitales para nosotros poder crecer como personas integrales. Y luego, por supuesto, los valores espirituales tan escasos en estos días, tan atacados en estos días. Yo creo que los valores no han fallado. Los que fallamos somos los seres humanos, que a veces los torcemos, los estiramos, pero los valores ahí están. Cuando todo se relativiza, eso tiende al caos. Cuando lo bueno para mí es malo para ti y viceversa, entonces se pierde el norte en las relaciones, se pierde el norte en la sociedad. Y entonces los valores espirituales nos dan esa ancla que nos dicen, bueno, es por aquí. Y entonces yo sí hago un llamado a que podamos de veras todos estos aspectos de disciplina, de honradez, que podamos rescatarlos y seguirlos incorporando y hacerlos crecer en nuestro trabajo, no solo la parte técnica. Y como último, decía un amigo que teníamos que estar ahora en learning mode, o sea, en modo de aprendizaje. Y por ahí tenemos este nieto que ha sido una bendición para nosotros. Y él quiere aprender todo, él quiere tocar todo, él quiere ver todo, es incansable. Terminamos agotados, la mamá y los papás, por supuesto. Pero cuando viene aquí no le logramos llegar al ritmo, y es porque él quiere aprender de todo, y eso es algo que no podemos perder, ¿verdad? La actitud de aprendizaje, es decir, estar ahí como esos viejitos aprendiendo todavía computación y estar con esa actitud, ¿verdad? Es decir, bueno, ok, esto es nuevo, ¿cómo le entro? ¿Cómo lo abordo? Y cómo lo domino. Eso es una actitud que no debemos perder nunca. Y bueno, termino ya con una frase del abuelo también, que dice, se vive aprendiendo y se muere ignorante. Esa es la ley de la vida,
más ahora con el conocimiento que se ha exponencializado, si me permiten la palabra. Entonces no debemos perder esa actitud de siempre no creer que sabemos todo, sino estar con esa actitud humilde de aprender, de cada persona se puede aprender, y eso es básicamente lo que queríamos. Para la próxima sesión vamos a hablar del banco de 3 patas, porque hay 3 aspectos importantes que no incluimos en esta sesión, y es la capacitación, la información técnica y los equipos. Y les vamos a dar vamos a hablar del caso de diagnóstico que trae Carlos, pero también vamos a hablar de este banco de 3 patas que hemos desarrollado desde que empezamos con el blog de Automotriz en Video en el 2010, prácticamente hace 8 años. Empezamos hablando del banco de 3 patas y cómo la capacitación, la información técnica y el equipo eran pilares para poder salir adelante en esta labor. Así es que de parte de todo el equipo de Automotriz en Video, queremos invitarlos cordialmente. Les ofrecemos una disculpa por los cortes, por las interrupciones de hoy. Ya estamos tramitando la fibra óptica para poder transmitir un poco más fluido. Pero bueno, mientras llega tenemos que jugar con estos recursos, y darte las gracias, Carlos, por tu aporte. Invitarlos también que estamos abriendo por una semana. Nos han pedido muchísimo lo que es el curso de transmisiones. Entonces algunos están en Perú, en Chile, que están en las minas y salen cada 22 días, y bueno, cuando ya salieron ya era un poco tarde, y algunos nos han solicitado que por favor. Entonces bueno, decidimos una semana más, de aquí a la otra semana que cierra el mes, el 31, va a estar el curso de transmisiones automáticas, y entonces también lo pueden obtener ahí en automotrizenvideo.com/transmisiones, automotrizenvideo.com/transmisiones. Carlos, ¿qué tenemos para la otra semana? Pues sí, entonces la otra semana va a ser un caso que tiene que ver con información técnica, con equipo y, por supuesto, con capacitación. Conocimiento. Mucho conocimiento.